hay un poco a ver, es inverosímil que de la nada en el pasaje aparezca un anticristo. De la nada aparezca un tercer templo cuando el pasaje trata de la destrucción del segundo templo. ¿No les parece a ustedes un poco inverosímil? Pero vamos a ver cómo funciona la analogía de la fe. Vea usted esto. Miren. Se nos dice, los renfanitas dicen que hay un paréntesis de 2000 años ahí, ¿no? Yo no sé si ustedes lo vieron ahí, pero vamos a ver. Primero, una de las cosas que dice es que tiene que terminar la prevaricación. Y esta prevaricación, siguiendo la analogía de la fe, tiene que ser, como dijo Jesús, la prevaricación del pueblo de Israel. Llenad vosotros siempre la medida de vuestros padres. Israel colmó la medida de sus padres. El juicio sobre la generación del siglo I fue el sello final a siglos de prevaricación. Mataron al Mesías. Entonces esto se cumplió. Poner fin al pecado. Quiere decir acá que lo que tiene que cumplirse es poner fin al pecado. ¿Se cumplió? Sí, porque cesó el sistema sacrificial. Y en Hebreos, en el capítulo 9, que está escrito justamente para ellos, dice que se presentó una vez para siempre para quitar el pecado. Entonces, fíjese la lectura que hacen los renfanitas. Los renfanitas dicen que el anticristo un día bien cabreado se levantará y prohibirá los sacrificios. La analogía de la fe demuestra todo lo contrario, porque la analogía de la fe es cristocéntrica. El que tuvo que haber quitado el pecado es Cristo. ¿Quitó el pecado Cristo? Por supuesto, porque el sacrificio cesó. ¿Sabes cómo lo sabemos? Por esto. ¿Sabes por qué ellos hacen eso? ¿Sabes por qué se arremangan gallinas en la cabeza? ¿Sabes por qué se untan gallinas para expiar sus pecados? Porque no tienen templo. Porque el sacrificio cesó. A ver, ponga atención. ¿Sabes por qué ellos hacen esto? ¿Sabes por qué lloran en una pared? Porque no hay templo. Porque el sacrificio cesó. ¿Saben ustedes por qué tienen que hacer esto? Porque no hay templo. Porque el sacrificio cesó. Ahora, si yo leo las 70 semanas de Daniel, yo tengo que preguntarme, ¿tiene que venir nuevamente otro templo y aparecer de la nada un anticristo para hacer que el sacrificio cese? ¿O yo leo el texto de la analogía de la fe siguiendo a Cristo y digo que Cristo fue el que hizo cesar el sacrificio? ¿Qué es lo más obvio? ¿Qué es lo más obvio, renfanitas? Es obvio que quien hizo cesar el sacrificio es Jesucristo, de manera que las 70 semanas están cumplidas. ¿Cómo lo sabemos? Siguiendo la analogía de la fe, vamos y vemos esto. Hebreos capítulo 10, versículo 17 al 18. Nunca más me acordaré de sus pecados, no hay más ofrenda, el sacrificio cesó. Pero los renfanitas quieren otro tercer templo y otro Mesías para que haya sacrificios y luego ese anticristo se pare y diga, cesemos el sacrificio. No tiene sentido, ni siquiera desde la lógica, ni siquiera no hay sentido común en eso. Hebreos capítulo 9, versículo 26 a 26. Se presentó una vez para siempre para quitar el pecado. El sacrificio cesó. ¿Quién lo cesó? ¿El anticristo? Jesucristo lo cesó. Por eso no hay templo, por eso no hay arca, por eso andan vagando por el mundo, por eso lloran en una pared, por eso se untan gallinas en la cabeza, porque las 70 semanas se cumplieron, porque Jesucristo cesó el sacrificio. No es un anticristo futuro que va a venir a cesar el sacrificio. No hay un tercer templo para que levante un Mesías y un día bien cabreado diga, ¿saben qué? Ya no me gusta el sacrificio, quítenlo. No tiene sentido, es inverosímil, ni siquiera, sería un actor de método hacer eso. Lo que sí tenemos es que Jesucristo cumplió las 70 semanas y para un judío esto es una locura, porque si Jesucristo fue el Mesías y murió, como dice Daniel, antes de la destrucción del templo, ya no hay otro Mesías. ¿Sabes quién lo dice esto? Brown, que es uno de los que hace apologética contra los judíos, dice, no hay otra forma. Por eso se tienen que inventar nuevas cosas. Pero los renfanitas apoyan estas tonterías al decir que sí, que hay una pausa y que se levantará un tercer templo y que volverán a hacer sacrificios y el que va a hacer cesar el sacrificio es el anticristo. No, el anticristo no puede hacer cesar el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio está asociado al pecado. Según las 70 semanas de Daniel, el capítulo 24, dice, tiene que quitar el pecado. El sacrificio está asociado al pecado. De manera entonces que para quitar el sacrificio tiene que haber un nuevo sacrificio.
Porque si se va a quitar el pecado, como dicen las 70 semanas de Daniel, y no se va a quitar por medio del sacrificio, entonces ¿cómo se va a quitar? Por un sacrificio mejor. Y sí, cuando tú lees, por ejemplo, la carta a los Hebreos, dice que hay un mejor sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, que se ofreció una vez para siempre y que hizo para siempre perfectos a los santificados. Quiere decir que nosotros no tenemos que untarnos gallinas en la cabeza, ni esperamos nuevo templo, ni esperamos que aparezca un anticristo futuro, porque ya cesó el sacrificio. Se cumplieron las 70 semanas de Daniel, y entonces lo único que estamos esperando es inminentemente la segunda venida de Cristo. Mientras los renfanitas están esperando un tercer templo, nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva con la segunda venida de Jesús. Y seguimos. En Hebreos capítulo 10, versículo 8, versículo 9, que obviamente está escrita para los judíos, sabía lo que se estaba escribiendo. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Quién quitó el sacrificio? Otra vez, el anticristo que va a venir, a Jared Kushner va a venir y va a quitar el sacrificio. No. Cristo quitó el sacrificio. Y ahora, ¿esto concuerda con la analogía de la fe? Totalmente, porque la analogía de la fe es cristocéntrica. Aquí, la analogía de la fe no está hablando de un anticristo futuro, de un personaje que va a venir en el futuro. Está hablando de Cristo. Cristo fue el que quitó el sacrificio. Cristo fue el que le puso fin al pecado. Cristo fue el que expió la iniquidad. Cristo fue el que trajo la justicia perdurable. ¿Cómo lo sabemos? Por la analogía de la fe. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justicia perdurable es que esta justicia es para siempre. Justificados pues por la fe, yo tengo justicia para siempre, perdurable con Dios. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo. ¿Qué quiere decir? Que todo esto se cumplió. Se ungió el Santo de los Santos totalmente. Entonces, cuando nosotros leemos las 70 semanas de Daniel y vemos una pausa, nos tiene que prender una alerta. ¿Pausa? ¿Qué pausa? Eso es contrario a la analogía de la fe, es contrario a los principios elementales de la hermenéutica, es contrario a la reforma, es contrario al protestantismo, es contrario a la eclesiología, es contrario a la historia, es contrario a la propia neumatología, porque el Espíritu Santo no puede haber abandonado la iglesia hasta que apareció Escofio. Mateo capítulo 27 al 50-51, Jesús entregó el Espíritu, ¿y qué pasó? El velo del templo se rasgó. Eso era, por supuesto, una señal de que se había acabado el sacrificio. El sacrificio levítico terminó. Y tenemos un mejor sacerdote, un sacerdote que no es de la orden de Aarón, sino de Melquisedec. Sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Y qué tenemos? ¿Qué dice la Biblia? Que Él está sentado perpetuamente intercediendo por nosotros. Él no es como los sumos sacerdotes que entraban una vez y luego se morían y lo tenían que escoger a otro y a otro. Este entró una vez, quitó el sacrificio, se acabó, ¡pum! Por eso decimos solus Christus, papá. No, pero va a venir un anticristo. ¿Para qué quieres un anticristo? Es que necesitas un tercer templo porque dividiste a la iglesia de Israel, porque tienes promesas étnicas y porque te inventaste una serie de estupideces y ahora necesitas un anticristo. Necesitas una mentada pausa. Juan capítulo 19, versículo 30, tetelestai, Jesús dijo, consumado es, se acabó, el sistema levítico colapsó, ahora los sacrificios ya no tenían razón de ser, por eso en el año 70 después de Cristo el templo colapsa, y cuando el templo colapsa es la mejor señal de que ya no hay sacrificios, y por eso los judíos lo que tienen que hacer es untarse gallinas en la cabeza, porque quien le puso fin a los sacrificios no es un anticristo futuro, es Jesús. Uf, papá.